en condiciones. Tuviste un año, para ver cómo estaban los edificios. Hablaba con el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires y me contaba que hicieron un relevamiento y ahora vamos a preguntarle a Maricel Grau, que es secretaria de prensa de ADEMIS, justamente por este inicio de clases. Me decía, nosotros hicimos un relevamiento en la ciudad de Buenos Aires de todos los colegios para ver en qué condiciones estaban. Y cuando le pregunté, bueno, ¿me podés decir cuál es cuál es el resultado? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasaba? No, bueno, todavía no los tenemos, pero la gran mayoría está en condiciones de empezar. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la gran mayoría? ¿No? O sea, nos falta data, nos falta información. Maricel, ¿cómo te va? Cristian Romero y Abigail Lasalle te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas Marisabel, perdón, te cambié el nombre. No hay Disculpame. problema. Suele pasar, ¿no? Que se confundan Maricel con Sí, Marisabel. totalmente. Sí, en realidad además me dicen Marisabel, pero mi nombre de DNI es María Isabel, entonces, bueno, siempre, desde pequeña ya me inventan nombres. Mari, buenas tardes, Mari entonces, está para bien, no complicarnos. Bueno, ¿cómo toman ustedes? Porque ustedes están con una medida de fuerza, de hecho van a organizar la semana que viene asambleas para ver qué es lo que qué es lo que va a suceder, si van a continuar o no con la medida de fuerza o regresan a las clases. Pero me imagino que esto que estábamos hablando con Cristian tiene mucho que ver con esta medida, ¿no? Sí, absolutamente. La verdad es que como vos estabas comentando, Abigail, la situación epidemiológica es gravísima. Las medidas que se han tomado por parte del gobierno de la ciudad no resuelven ninguno de los problemas que nosotros venimos planteando, no hace un mes, hace varios meses ya. Y como vos también decías, ¿no? Estuvo todo el año pasado para readecuar las escuelas, para pensar qué obras había que hacer de infraestructura. No puede ser que ahora nos digan, bueno, las escuelas que tienen todas las aulas sin ventilación porque dan a un patio cerrado, vamos a ver ahora si abrimos el techo. O vamos a ver ahora si compramos un purificador de aire para esas aulas, que no tenemos absolutamente ninguna certeza de que eso funcione contra el virus del COVID y que esos niños y niñas que van a estar en aulas sin ventilación natural no van a poner en riesgo su salud. Hay muchísimas cuestiones que nosotros venimos planteando. Vos mencionabas también la cuestión del transporte. En todos los países del mundo se sabe que uno de los principales vectores de contagio ha sido y sigue siendo el transporte público. Nosotros venimos pidiendo que si se pretende volver a la presencialidad se garantice transporte escolar para estudiantes y también para docentes. El gobierno ha dicho que no hay presupuesto para eso, pero bueno, efectivamente hay presupuesto para otras cosas, ¿no? Para gastar estos 150.000 pesos en cada uno de los purificadores que se está instalando en las aulas, que no sabemos si funcionan. No hay ningún organismo de la salud, ningún organismo internacional que certifique que efectivamente esos purificadores van a garantizar que no va a haber virus circulando en esas aulas sin ventilación, y el gobierno pretende en estas condiciones que nosotros volvamos a la presencialidad. La verdad es que no solo la docencia y los trabajadores y trabajadoras de la educación estamos preocupados, sino muchísimas familias que plantean que efectivamente no hay condiciones. En los niveles de inicial, por ejemplo, donde van los niños y las niñas más pequeños, donde es muy difícil sostener el protocolo de el no contacto físico, la separación y el distanciamiento de 1,50 m, 2 metros, es muy complejo, lo mismo que en primero, segundo grado, y se está planteando la vuelta con la totalidad de la matrícula. Tardaron muchísimo tiempo en establecer los lineamientos para el protocolo en los que se puso una tabla de relación entre metros cuadrados del aula y cantidad de estudiantes que podía haber en ese aula. La realidad es que la mayor parte de las escuelas de la ciudad no tiene espacio para la totalidad de la matrícula. Hay escuelas que están planteando, bueno, todos los chicos y chicas van a un Zoom, con lo cual también ahí nosotros discutimos cuál es el sentido pedagógico, qué tipo de actividad van a hacer para que estén separados todos los niños y niñas de una escuela en un Zoom, o se los traslada a un club si la escuela no tiene condiciones. ¿Al cuidado de quién? No sabemos, porque tampoco se ha contratado mayor cantidad de personal docente para que pueda estar frente a esas burbujas subdivididas. Entonces, tenemos muchísimos problemas. Nosotros venimos planteando que el principal eje a atender tiene que ser el epidemiológico, que así como la Sociedad Argentina de Pediatría sostiene que efectivamente se requiere un retorno a la presencialidad porque los niños y las niñas han sufrido mucho,
ese retorno tiene que ser cuidado y establece un parámetro, que no es un parámetro arbitrario. Ellos plantean que arriba de 200 casos cada 100.000 habitantes de circulación comunitaria del virus es riesgosísimo volver a la escuela presencial. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos arriba de ese número, con cerca de 400 casos cada 100.000 personas. Entonces es casi el doble de lo peligroso que establece la propia Sociedad Argentina de Pediatría. No es un capricho y un número azaroso que planteamos los y las docentes. A nivel nacional también, ¿no? El propio semáforo que había elaborado el Ministerio de Trota ahora es dejado de lado absolutamente y se dice, bueno, vuelta a la presencialidad, y también con muchos problemas vinculados a la infraestructura, a los recursos. No se están garantizando en las escuelas las condiciones de limpieza de algo tan elemental como es los baños. Para que los chicos y chicas puedan ir, se supone que debería haber personal para que limpie cada vez que un estudiante va al baño. Eso, por supuesto, que no está garantizado. Y no es tan difícil de resolver si se ponen recursos, pero es también parte de una decisión política, ¿no? Bueno, ¿qué es lo prioritario? Unos papás me estaban contando que hace ya prácticamente 8 años que envían unas cartas al Ministerio de Educación de la Nación para solicitar, y también al Ministerio de la Ciudad, para solicitar la limpieza de los baños en los colegios, porque no hay personal que lo haga, el que está limpiando el aula no puede dividirse y estar en el baño también, y que es un problema más allá de la pandemia, la limpieza de los baños. Absolutamente. Okay. Nosotros venimos reclamando, y la verdad es que del 8 de febrero que retornamos a las escuelas hasta hoy, seguimos recibiendo fotografías, filmaciones de videos en las que nos muestran el estado de las escuelas. Y la verdad es que lo que nos planteamos es cómo hemos naturalizado las terribles condiciones en las que enseñamos y aprenden los chicos y chicas en la normalidad no pandémica. Porque la verdad es que si uno ve el estado de los baños, baños clausurados porque no tienen agua, caños que están rotos hace añares y no se reparan, cloacas que también tienen problemas y desagües, escuelas que se suspenden por falta de agua durante el año, podemos enumerar un montón en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la realidad es que hay problemas de infraestructura que vienen de larga data y que la pandemia lo que hizo fue ponerlos sobre la mesa y que ahora se pretenden tapar para una vuelta a la presencialidad que es muy forzada porque efectivamente no garantiza el cuidado de la salud. Ahora, todos estos puntos que venís planteando, ustedes lo vienen diciendo hace rato, ¿no? Sí. Y hoy, con el inicio de los niveles iniciales, digamos, del sistema educativo, ¿notaron algún cambio? Algo que ustedes digan, bueno, esto nosotros lo planteamos, pero esto, bueno, funcionó hoy, al menos. ¿Tuvieron alguna referencia? Bueno, la verdad es que muy pocas. Nosotros en lo único que hemos tenido respuesta, pero parcialmente positiva, fue con la cuestión de los testeos. Nosotros planteamos que una vuelta a la presencialidad tenía que sí o sí implicar el testeo del personal docente y de trabajadores de la educación. ¿Para qué? Para poder hacer un seguimiento de los casos que sean positivos pero asintomáticos. Porque si no, nosotros tenemos un montón de personal que no lo sabe y puede estar contagiado del virus y reparte ese virus por las escuelas de la ciudad. Los testeos efectivamente se pusieron en marcha, pero no son obligatorios y tampoco se hace un seguimiento exhaustivo de las personas que den positivas y su entorno. No está claro, por ejemplo, en el protocolo a qué se considera contacto estrecho. Entonces hay escuelas que plantean el aislamiento de todo el personal docente que estuvo con algún contacto de esa docente o ese auxiliar. Hay otras escuelas que, por ejemplo, los directivos dicen, bueno, no, yo estuve en contacto, pero fue una reunión breve de media hora, eso no es contacto estrecho, cuando hay autoridades de la salud que plantean que sí. Entonces, por eso te digo que ahí es parcial, porque se toma una medida que es la de poner centros de testeo, pero después, ¿qué pasa con ese testeo? No es una política clara. La cuestión del transporte la venimos planteando y como ustedes también plantearon al principio, bueno, la respuesta del gobierno es se les va a dar prioridad a los docentes y estudiantes. Lo que hicieron fue poner carteles en las paradas de colectivo. Nosotros ya venimos mostrando desde la semana pasada, primero que hay colectivos, trenes y subtes que ya están saturados. Pero además que no hay ya no existen los 10 pasajeros parados, ya hay muchos más de 10 pasajeros parados en los colectivos. Ya hay muchísimos más. Nosotros tenemos una población de estudiantes que en buena medida viene de provincia de Buenos Aires, entonces también ahí hay que hacer una articulación con el transporte de AMBA.
Todo eso, la verdad, es que es pura cartelería y poca política práctica. Nosotros venimos reclamando también que haya una dispensa a la presencialidad para quienes son personas de riesgo porque tienen alguna enfermedad de base, para los mayores de 60 años y para quienes conviven con personas de riesgo. Y esto lo quiero recalcar porque es muy grave. Se está obligando a volver a la presencialidad a docentes o auxiliares que, por ejemplo, tienen hijos e hijas que son personas de riesgo, que tienen Pero un hijo ¿quién obliga, diabético, María o Isabel? el gobierno de la ciudad, porque no le otorga Porque una dispensa a la presencialidad. desde el gobierno de la ciudad yo escuché que dijeron que se iba a respetar esa licencia. Lo dicen, pero no lo pusieron como norma. Como no Ujú. existe la resolución, Teóricamente, Marisabel, está ese punto justamente, ese ítem está dentro del protocolo que dio a conocer la ciudad de Buenos Aires. no, lo único que establecieron es dispensa para quien es una persona de riesgo. Si yo soy diabética, a mí me dispensan de la presencialidad. Ujú. Ahora, si yo tengo una hija diabética, no me dispensan de la presencialidad. Yo tengo que ir a la escuela. Hoy salió la normativa para los mayores de 60 años, pero salió hoy. Estuvieron hace 15 días todos los docentes mayores de 60 años preocupadísimos porque supuestamente tenían que volver. Entonces, estas cosas también nosotros venimos planteándolas desde hace un mes y si bien, por ejemplo, yo le he escuchado a la propia ministra de Educación y a Larreta diciendo, no, quienes convivan con familiares de riesgo no van a tener que volver, quédense tranquilos, eso nunca pasó de un discurso en los medios de comunicación. Luego no se transformó en una norma que lo efectivice. Entonces tenemos hoy esta realidad, docentes que conviven con personas de riesgo, no solo personas mayores, sino, les repito, hijos e hijas que tienen enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades graves, inmunodeficiencias, y no está siendo respetado lo que se había planteado en términos orales, que es la dispensa de la presencialidad. Y esas compañeras y compañeros están en la encrucijada de decir, bueno, o pongo en riesgo la vida de mi hijo o tengo que renunciar a mi trabajo. Porque dicen, bueno, no me voy a exponer al contagio, ¿no? ¿Y qué pasa con el alumno o la alumna que convive, por ejemplo? Porque eso también me habían contado desde el gobierno de la ciudad que estaban contemplados. Aquel alumno o alumna que tenga un abuelo, por ejemplo, o un adulto mayor, o un hermano con discapacidad o con alguna enfermedad preexistente, podía elegir el papá a la mamá, siempre haciéndose cargo, obviamente, no enviarlos al colegio. ¿Qué pasa con Eso, este alumno? efectivamente, lo que se estableció es esa norma. Lo que no quedó claro fueron dos cosas. Como vos decías al comienzo, buena parte de lo que establece el protocolo es que cada escuela dispondrá los medios, la forma, la organización. Entonces, hay escuelas en las que con la sola declaración jurada de la madre, padre o del cuidador o cuidadora, ya se toma en consideración, entonces ese estudiante está dispensado de asistir a la presencialidad. Pero hay escuelas que le están pidiendo a las familias, bueno, necesito un certificado que justifique o que tengas en el DNI el mismo domicilio. Y hay familias que no lo tienen porque alquilan, porque se mudaron muchas veces, porque no tienen un DNI al día. Porque no hicieron el Entonces, cambio, claro. o porque no hicieron el cambio de domicilio, o porque capaz conviven porque la abuela los cuida todo el día, pero no viven en la misma casa efectivamente. Bueno, eso no está establecido, entonces nosotros estamos recibiendo muchas preocupaciones de familias que nos dicen, la escuela me pide todo esto y yo no tengo forma de demostrarlo. Y por otro lado, algo que también vos planteabas, Abigail, al comienzo, que es que no se ha contratado personal docente para que haga ese seguimiento del aprendizaje del niño o la niña que va a tener aprendizaje virtual. Lo que se planteó en las reuniones durante todo el mes de enero fue, bueno, quienes van a hacer ese seguimiento son los docentes dispensados de la presencialidad. Entonces, supongamos, yo soy profesora de historia en escuelas medias, imaginemos que yo tengo una enfermedad por la cual no voy a la presencialidad, yo tengo que atender a los estudiantes de secundaria que no van porque tienen alguna enfermedad. Ahora, yo soy profesora de historia, yo les tengo que dar matemática, lengua, biología. Eso no está para nada resuelto. ¿Por qué? Porque se definió que no se contrata personal docente extraordinario. Lo mismo pasa en la primaria. Si hay una maestra que está dispensada de la presencialidad, se supone que ella tiene que hacer el seguimiento de todos los chicos y chicas que hagan actividades virtuales. Y también es algo que no está organizado, que cada escuela lo tiene que resolver como puede. Si hay una escuela que no tiene ninguna maestra ni maestro dispensado, bueno, ¿qué se hace con esos chicos? No sabemos.
Entonces, todo esto que nosotros venimos planteando son cuestiones que no es que empezamos ayer a darnos cuenta, las venimos sosteniendo desde agosto. Y a todo esto nunca se nos dio respuesta, supuestamente se nos convocaba a reuniones para establecer un diálogo, pero el diálogo siempre es bastante unidireccional, entonces se escuchan nuestras propuestas y nuestros planteos, pero nunca a la reunión siguiente hay una propuesta de resolución, bueno, tomamos esto y lo resolvimos de esta manera, vayamos trabajándolo. Es todo desde una política en la que lo que se busca es que los chicos y las chicas estén adentro del establecimiento. Después, ¿en qué condiciones? ¿Con qué aprendizaje? ¿Con qué garantía de seguridad para su salud? No importa. Y por eso nosotros y nosotras venimos planteando que esto lo que refleja es una perspectiva de la escuela como una guardería, en la que no importa si los chicos aprenden o no aprenden, no importan las condiciones en las que se desarrolla ese aprendizaje, no importan las condiciones de trabajo de las docentes, de todos los trabajadores auxiliares de limpieza, sino que lo que importa es tener la foto de, bueno, el 17 empezaron las clases presenciales y todo lo demás vamos viendo. La verdad es que ayer, por ejemplo, que salió un informe periodístico sobre la cuestión de los purificadores, a nosotros nos pareció que era una forma de evidenciar de manera muy cruda esto, porque una de las cuestiones que se plantea es que no está garantizado que estos purificadores no generen contaminación. Estos purificadores que se usan en aviones, en quirófanos, en otros espacios, emiten ozono. Y el ozono en grandes cantidades puede ser contaminante y puede ser venenoso. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué garantía hay de que esto funcione bien? De que esto, además de ser efectivo para el virus del coronavirus, no genere una contaminación que pueda ser perjudicial. Si están los chicos 4 horas adentro, la cantidad de personas, si están 30 chicos en un aula de 35 metros cuadrados con un purificador que supuestamente los cuida del COVID. También en términos de Pero no se aprendizaje, supone que no tiene un informe técnico el purificador Sí, pero no para el sobre la COVID. cantidad. Lo que dice es que absorbe virus y bacterias, que tiene un sistema interno que supuestamente mata esos virus y bacterias, pero no está comprobado que sirva para espacios tan amplios y para espacios con tantas personas, porque uno de los problemas que tiene es que lo que dice el propio manual del aparato es que tiene que ser adaptado según el espacio en el que va a ser usado. Justamente por esto que decía, por ejemplo, de las emisiones de ozono. Entonces, no es lo mismo ponerlo en un aula de 25 metros cuadrados para 12 chicos o en un aula de 35 donde va a haber 20. No es lo mismo si va a estar funcionando 4 horas a la mañana y 4 horas en el turno tarde. Tiene que hacerse también supuestamente una especie de mantenimiento, que hay que ver quién lo hace, ese mantenimiento. Ese mantenimiento, según informaban, tiene que ser realizado al aire libre para evitar cualquier tipo de contaminación a las personas que están llevando adelante eso. Bueno, todo ese procedimiento en las escuelas se desconoce. Directores que se encontraron con el viernes la información de que les iban a instalar esto durante el fin de semana para que hoy pudieran abrir las aulas. Las familias que tampoco tienen la información de cómo va a funcionar esto, porque en los protocolos que elaboró el Ministerio de Educación de la ciudad no hay información sobre estos purificadores, no existe. Entonces, si estos purificadores no funcionan, si generan contagios, si generan algún problema en la salud de los estudiantes que están en esas aulas, ¿quién se va a hacer responsable? ¿El director de la escuela? De hecho nadie, porque así de la misma forma que no se hace responsable por este caso de los purificadores, ponele, tampoco se hace responsable la escuela porque le hacen firmar a los papás una carta donde se desligan absolutamente el contagio de la criatura, del adolescente, del menor o de la menor, se desliga completamente, que eso es una carta que le hacen firmar a los papás, como también le hacen firmar que en algunos establecimientos que van a tener el recreo juntos, toda la escuela junta. Sí. Y que de esa manera es muy complicado poder contener a los pibes para que no se junten, no se abracen, no se toquen, etcétera, etcétera. Totalmente, totalmente. Eso es terrible, el deslinde de responsabilidades del gobierno que hace firmar efectivamente, como decís, a cada familia esa declaración jurada donde dice, bueno, si vos te contagiaste es una responsabilidad tuya, al mismo tiempo que te digo que es obligatorio que mandes a tu hijo, porque hay escuelas donde le está diciendo, bueno, el chico que no viene pierde la vacante.
Claro, Entonces, o no aprende directamente, o Marisabel. no aprende nada, exacto, porque no hay virtualidad. Claro, porque hay pibes que empezaban el año pasado, primer grado. Claro. ¿Cómo le explicás al pibe que salió del jardín, de jugar, de hacer manualidades, ponerle, de tener otra educación, otro comportamiento, a que pasa a segundo grado y nunca tuvo la posibilidad de tener un comportamiento escolar? Totalmente. Y además un comportamiento escolar que tampoco está pautado dentro de la normalidad. Digamos, los chicos y las chicas que van a estar 4 horas sentados en un aula sin poder compartir nada con sus compañeros, porque no se van a poder compartir ni los materiales ni las viromes, sin poder entregarle la tarea a la docente, porque la docente tiene que estar adelante en el pizarrón. Entonces, ¿cómo hago yo para ver si yo indiqué una tarea, si la hicieron bien, si no la hicieron bien, registrar los problemas de lectoescritura? Bueno, todo eso que se da en el mundo del aula y con un contacto cercano no se va a poder hacer. El ministerio nos dijo, nosotros recomendamos clase magistral, el docente allá adelante y que hable las 3 horas de clase, explica, explica, explica. ¿Cómo hago yo para revisar una tarea de esos estudiantes? Bueno, eso necesariamente tiene que ser virtual hoy, pero tampoco están habilitando esa virtualidad. ¿Por qué? Alguna forma tiene que haber, María Isabel, porque en otros países se vuelve y cuando hay brotes se va hacia atrás. O sea, alguna forma como para iniciar el ciclo con normalidad, entre comillas normalidad, ¿no? Porque no es lo mismo que otros años. Bueno, es que nosotros venimos planteando, si hubiera una disminución de la circulación comunitaria del virus, y digo, a menos de esto que establece la Sociedad Argentina de Pediatría, si hubiera las condiciones de infraestructura y demás, bueno, podemos pensar en una bimodalidad. Ahora, ¿cómo sería esa bimodalidad? Necesariamente hay que pensar una organización escolar que contemple más docentes, porque vos tenés que atender a los chicos que van a la presencialidad y atender el tiempo en el que esos chicos están realizando actividades virtuales. Eso podría organizarse y podríamos desarrollar un trabajo en equipos y parejas pedagógicas, que de hecho lo venimos haciendo en muchos casos durante el año pasado, ¿no? En la virtualidad trabajamos por áreas, trabajamos en equipos, hicimos seguimiento uno a uno de un montón de chicos y de sus familias. Ahora, todo eso requirió un esfuerzo por parte de las familias y por parte de la docencia que implicó el triple del trabajo habitual. Entonces nosotros estamos planteando, bueno, eso que sostuvimos por ese año tan excepcional, no lo podemos seguir sosteniendo un año más. Contraten más docentes. Tenemos además una cantidad enorme de compañeras y compañeras que están sin trabajo, que requieren tener un cargo. En lugar de poner, por ejemplo, estos purificadores que salen 150.000 pesos cada uno y que requieren un mantenimiento que sale 25.000 pesos cada uno, ¿por qué no le pagan el sueldo a un docente para sostener una virtualidad que sabemos que sí garantiza la seguridad de la salud de los estudiantes? Digo, eso es definición de política pública. ¿Qué es lo que se va a priorizar? Y ahí nosotros tenemos propuestas para hacer de cómo pensar una bimodalidad, pero bueno, requiere que haya una definición en común de qué se prioriza. María Isabel, requiere inversión, por ejemplo, en equipos. Nosotros planteábamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para producir cuadernillos, para darle materiales de lectura a los estudiantes, sabiendo que, como vos decís, efectivamente probablemente vayamos a un escenario en donde más adelante se disparen los casos y se tenga que cerrar todo, no solo las escuelas, ¿no? El gobierno nos dijo en enero, sabemos que vamos a ese escenario. Vamos a un escenario como el europeo, donde se abre todo, se abren las escuelas, crecen los casos, se cierra todo otra vez. ¿Cómo nos preparamos para eso? Porque la verdad es que no le están entregando computadoras a los chicos, ni libros, ni materiales. Entonces, si vamos a ese escenario dentro de 2 meses, ¿cómo nos estamos preparando para ese escenario? Diciendo acá no pasa nada, volvemos a la presencialidad como prepandemia. Y la verdad es que es muy irresponsable. Para cerrar, el lunes, ¿cómo continúa todo? Bueno, nosotros tenemos asamblea el viernes y ahí veremos. La docencia efectivamente decide, nuestro sindicato democráticamente, cómo seguimos. Pero bueno, entendemos que no van a modificarse demasiado las condiciones de una semana para la otra. También entendemos que el 22 y el 1 de marzo sería la fecha de inicio de la presencialidad en Provincia de Buenos Aires. Entonces también ahí estamos articulando un poco con la docencia de provincia para pensar algunas cuestiones, porque tenemos evidentemente problemas también en común. Así que bueno, lo definiremos el viernes, pero es probable que continuemos con medidas de fuerza. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que se trabaje en conjunto y que podamos avanzar. Ojalá. Gracias. Un abrazo Hasta grande. luego. Hasta luego. Chau, chau.